En medio de una helada región se encuentra el desierto más extraño del mundo. Vientos de 300 kilómetros por hora y temperaturas de 38 grados bajo cero hacen de los valles secos de la Antártida uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Aquí se encuentra una historia de clima y vida poco común. Ni siquiera los avanzados instrumentos que hemos enviado a explorar otros planetas encontrarían lo que los científicos han descubierto aquí. Cada verano en la Antártida, desde 1976, los investigadores han venido a estudiar una forma de vida primitiva que no se encuentra en otro lugar de la Tierra. El clima de la Antártida es tan hostil que ha obligado a la vida a buscar refugio en el interior, entre los poros de antiguas rocas. Rick, voy a cortar un pedazo de esta roca para mostrarte lo que hay debajo. Durante apenas 5 días cada año, el sol calienta la roca lo suficiente para que los pequeños organismos despierten de su tranquilo sueño. Ellos se nutren de la roca y toman del aire un poco de humedad. Rápidamente se reproducen y caen en un letargo hasta que el sol de verano del año siguiente los vuelve a despertar. Apenas unos 2 milímetros bajo la superficie, los microbios están a salvo del duro clima. Cada franja oscura es un ecosistema en miniatura. Largas fibras de hongos y racimos de algas se unen para formar el líquen que crece entre los cristales de la roca. Los microbios, de hecho, cambian su forma para adaptarse a este hábitat tan poco común. Para aprender cómo puede existir la vida aquí en este medio ambiente extremo, los científicos proporcionan nutrientes a los organismos. Es posible que los organismos crezcan tan lentamente por una deficiencia de alguno de estos nutrientes esenciales. Así que después de algunos años podríamos ver una estimulación de ese crecimiento. En otro experimento, los científicos crean invernaderos artificiales para prolongar la temporada de crecimiento de los microbios. Ellos quieren saber cómo la vida cambia al cambiar el clima. Si los dejamos así durante 3 o 4 años, el calor creado por el efecto de invernadero debería calentar la roca. Así que esperemos que los organismos tengan una mejor oportunidad de crecer. Aquí, en el medio ambiente más árido de la Tierra, hay vida dentro de casi todas las rocas sueltas. Ahora parece evidente que la vida sobre la Tierra recibe la influencia del clima de la Tierra. A través de la evolución, todas las formas de vida sobre la Tierra han desarrollado estrategias para enfrentarse al clima cambiante. Dirigidas por un misterioso reloj interno, algunas aves viajan miles de kilómetros cada año para escapar de la llegada del invierno. Los animales que no pueden escapar se enfrentan al reto de un clima extremo en otras formas ingeniosas. Se adaptan buscando forraje para después hibernar. La gran cadena de la vida refleja el drama continuo del clima cambiante de la Tierra. El destino de la humanidad también puede estar relacionado con nuestro inconstante planeta. Un clima benigno poco usual coincidía con el nacimiento de civilizaciones y tal vez hasta favoreció su desarrollo. De hecho, las civilizaciones surgieron primero en regiones que hoy son muy difíciles, como en las candentes arenas del antiguo Medio Oriente. Los efectos ineludibles del cambio del clima también pudieron haber sido un factor importante en las revoluciones humanas a lo largo de la historia. Al sur de los Himalaya, donde la India se une a Pakistán, se encuentra el gran desierto de Rajasthan, la región árida más populosa de la Tierra. Durante miles de años, la gente ha logrado sobrevivir en este mundo desolado. En las escasas pasturas del desierto ha criado animales domésticos y cuidadosamente conserva la poca agua que se puede encontrar. Aquí el agua es más preciada que el oro. Llega solo una vez al año. Durante muchas semanas, el monzón azota a la India con lluvias continuas. Generalmente los veranos son húmedos y los inviernos secos, pero el monzón invierte el patrón.
El monzón ha servido para alimentar los cultivos de la India durante milenios. En el interior del desierto de Rajasthan, estos templos en Ocean son mudos testigos de los valores espirituales de una civilización antigua y próspera. Son símbolos de las muchas culturas que han desaparecido, presas de los caprichos del tiempo y del clima. Así como los arqueólogos rescatan estas ruinas de la arena, también los científicos han descubierto una arqueología del clima. La antigua ciudad de Lothal, que alguna vez fuera el puerto de los Harappa, ahora está aislada por las arenas del desierto. Durante 1000 años, sus habitantes prosperaron como granjeros y distribuidores de grano. Después, misteriosamente desaparecieron. Bueno, tenemos una predicción. El historiador del clima, Ray Bryson, de la Universidad de Wisconsin, es un experto en monzones. Sus consejos son importantes para los granjeros de la región. Tengan precipitaciones por arriba de lo normal. Bryson también se ha preguntado sobre la desaparición de esta civilización. Muchos arqueólogos creían que había sido debilitada por invasiones sucesivas. La curiosidad de Bryson lo llevó al lago salado de Sambar, donde encontró otra respuesta. Los sedimentos estratificados del lago como estos son como un libro en que la historia del clima de esta región ha sido escrita, porque en estas capas, cada año de su historia durante los últimos 10.000 años, el polen de las plantas, arena, varias cosas han llegado y se han acumulado. Y ahora sabemos cómo apreciar todo este conjunto de varias clases de polen de plantas y carbón y arena e interpretarlo para leer la escritura de la historia en los sedimentos de este lago. Las capas de polen revelaron una prolongada sequía en la época en que los monzones no llegaron y la cultura Harappa desapareció. 250.000 personas pudieron haber perecido en el desierto. Hoy, cientos de millones dependen del regreso de los monzones. El estudio de las civilizaciones antiguas revela que el pasado puede dejar largas sombras que afectan el presente y el futuro. Los registros encontrados en el desierto de Rajasthan solo cubren un instante en la historia del clima de la Tierra. En una cueva de caliza en el norte de Nueva Zelanda, el lento goteo del agua ha creado un registro mucho más grande. Aquí los científicos se han vuelto exploradores. Con lámparas en la cabeza y equipo protector, buscan descubrir los primeros registros en el tiempo geológico. Ellos son los geoquímicos Chris y Vivian Henry. Este es el lugar. En este lugar colocamos tubería plástica que recolectará agua para el techado con radiocarbono. El otro problema fue tener que buscar una estalagmita o una estalactita que nos diera un registro lo suficientemente antiguo para análisis de isótopos de oxígeno. Si tomáramos esas pajillas, que son muy jóvenes y frágiles, podríamos ocasionar que muchas de ellas cayeran sobre esta parte de aquí. Y por lo tanto, habría que buscarlas en el agua y los minerales, al filtrarse a través del suelo, crean la delicada arquitectura de la cueva. Los minerales depositados cuando el clima era frío difieren de aquellos depositados cuando era cálido. Los minerales de hecho crean una química que puede ser leída como un registro histórico del clima del planeta. Gota a gota, la cueva se forma frente a nuestros ojos. Formaciones como estas han sido creadas a lo largo de decenas de miles de años, y con ellas, un registro perfecto de los cambios de temperatura y humedad en el pasado. Preocupados por conservar la frágil belleza de la cueva, Hendy y su equipo han escalado 1,5 kilómetros a través del agua para buscar un espécimen que pueda ser removido para su análisis. Bien, esta es la que finalmente aceptamos. Está muy retirada. Es una estalactita que ya estaba rota y que en ese entonces llegaba hasta aquí. Era parte de una columna que se unía al suelo, pero el suelo se desplomó y dejó este fragmento roto. Así que tenemos un registro de 100.000 años en esta estalactita en particular. Me gustaría tomar una muestra de esta Henry estalactita. recolecta agua de estas antiguas electrodo estalactitas. está en el Su frasco. contenido mineral ayuda a Ojalá determinar la podamos ver edad cómo de la las química y la formaciones. composición están cambiando. En la Universidad de Waikato, Hendy analiza y fecha la caliza capa por capa.
Su investigación confirmaría una historia escrita en las crónicas de los artistas de otros tiempos y lugares. Mientras los artistas holandeses creaban sus famosos paisajes, no sospechaban que estaban documentando un cambio importante en el clima de la Tierra. Hoy los canales de Holanda rara vez se congelan, pero en el siglo XVII, más de 3 siglos de inviernos sumamente severos hundieron a Europa en lo que los científicos ahora llaman la pequeña edad de hielo. Hace 100 años, la idea de una edad de hielo era inconcebible. Algunos científicos intrépidos habían sugerido esa posibilidad, pero nadie les hizo caso. A mediados del siglo XIX, empezó a surgir la imagen de una época en que el clima de la Tierra era muy diferente. Una época en que el hielo dominaba al mundo. Durante cientos de años, estos enormes muros y las rocas colocadas precariamente sobre ellos desconcertaban a quienes los veían. La mayoría pensaba que fueron puestas ahí por el gran diluvio tan vívidamente descrito en la Biblia. Pero en 1873, otro observador obstinado tuvo una idea diferente. Fue aquí, en el pueblo suizo de Neuchâtel, que las ideas de un joven científico iniciarían una de las discusiones más acaloradas en la historia de la ciencia. El naturalista suizo Louis Agassiz sacudió al mundo científico cuando declaró que el mundo a su alrededor alguna vez estuvo cubierto de hielo de más de 1,5 kilómetros de espesor. Para apoyar su teoría, Agassiz mostraba las extrañas rocas. Su geología concordaba con la de las montañas a cientos de kilómetros y las rocas eran demasiado grandes para haber sido movidas por las aguas del diluvio. En unas enormes capas de rocas que se encontraban cerca, él encontró ranuras y canales. También observó lechos rocosos que eran sorprendentemente planos, como si hubieran sido cortados por un cuchillo gigantesco. En sus apuntes, Agassiz ilustró brillantemente una época distante de frío extremo en que el hielo cubría gran parte de la Tierra. La llamó Ice Side, o sea, la edad del hielo. Lo que era una idea radical para la ciencia resultaba obvio para los que vivían y trabajaban aquí. Los cazadores de gamuzas de los Altos Alpes habían identificado las extrañas rocas como pedazos de montañas distantes que se habían roto y habían sido movidos a través de la Tierra por los glaciares. Las rocas perdidas, como las abejas extraviadas, eran llamadas expósitas. Agassiz había oído esas historias. De estas intuiciones simples y elegantes, él refinaría sus teorías científicas. Para convencer a los otros, Agassiz organizó muchas excursiones a los glaciares. Una tradición que aún observan los científicos. Las laderas de los glaciares son tan impresionantes hoy como lo eran entonces. Para Agassiz eran el gran arado de Dios, que lenta pero persistentemente tallaba y daba forma a los valles de abajo. Y algo aún más sorprendente, Agassiz sostenía que los glaciares eran los restos de una época en que el hielo no solo cubría Suiza, sino que se extendía desde el Polo Norte hasta el mar Mediterráneo. Cada verano los científicos regresan a explorar los glaciares de los Altos Alpes. Escalan entre las rocas y a lo largo de las cordilleras que tanto intrigaban a Louis Agassiz. Un glaciar es virtualmente un río de hielo. Con un movimiento imperceptible se lleva todo lo que encuentra en su camino. Como un río, fluye a velocidades variables para crear traicioneras corrientes llamadas grietas. Teniendo cientos de metros de profundidad, pueden desaparecer casi de un día para otro a causa del continuo ataque del hielo. Casi la mitad del paisaje de la Tierra ha sido esculpido por esa fuerza incesante. Finalmente, llegaríamos a saber que no solo una, sino varias edades de hielo vastas y regulares han dominado al planeta. Durante la mayor parte de los últimos 1.000 millones de años, el hielo ha sido el clima normal de la Tierra. Una edad de hielo comienza cuando las temperaturas del verano no derriten la nieve del invierno anterior. Año tras año, la capa de hielo crece. Solo el clima tropical cerca del Ecuador puede detener su avance. Finalmente, la Tierra misteriosamente se calienta y el hielo comienza a retirarse. ¿Pero qué es lo que desencadena una edad de hielo? Ninguna teoría terrestre puede explicar las causas de estos drásticos cambios en el clima.
Intrigado por este misterio, el matemático yugoslavo Milutin Milankovic quiso desarrollar una teoría astronómica que explicara las edades de hielo. Él creía que eran causadas por cambios en la relación de la Tierra con el Sol. Ya se sabía que las estaciones son causadas por la inclinación de la Tierra sobre su eje. Pero cada 41.000 años, la inclinación de la Tierra varía en algunos grados. Cada 100.000 años, la órbita de la Tierra varía de casi circular a elíptica, llevando a la Tierra millones de kilómetros más lejos del Sol. La Tierra se tambalea lentamente como un trompo en el espacio para completar un círculo cada 20.000 años. La inclinación, el alargamiento y el tambaleo de la órbita de la Tierra cambian la distribución de energía recibida del Sol. Fue Milankovic quien calculó que esos cambios podrían desencadenar las edades de hielo. Sin evidencia que la apoyara, su teoría fue olvidada, hasta que por casualidad se descubrió algo en la isla de Barbados en el Caribe. Al principio, los científicos estaban intrigados por las terrazas de la isla que parecían escalones gigantescos. Finalmente, determinaron que las terrazas eran de hecho playas antiguas porque contenían fósiles de coral como los que aún se encuentran a lo largo de la costa de Barbados en la actualidad. Como el coral crece solo en agua poco profunda, las terrazas sugieren que el nivel del mar alguna vez fue más alto aquí. ¿Podrían las terrazas reflejar una época entre las edades de hielo en que el nivel del mar subía al derretirse el hielo? Cuando se fecharon las playas de fósiles, parecieron concordar con los ciclos astronómicos sugeridos por Milankovic, un indicio de que su teoría era correcta. Se había encontrado una pieza más del rompecabezas del clima. Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos se dispusieron a efectuar una búsqueda global de los restos de los climas del pasado en el suelo del océano. Un instrumento que toma muestras de sondeo es sumergido a través de cientos de metros en el océano, en los lodos que cubren el fondo. Los exploradores descubrirían que los sedimentos del suelo marino muestran el registro de las grandes capas de hielo sobre la Tierra. En el laboratorio las muestras son abiertas, cápsulas del tiempo de una Tierra antigua. Cuando se hace la disección, se revelan casi medio millón de años de la historia del clima de la Tierra. En el Observatorio Geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, miles de muestras de todo el mundo son catalogadas y almacenadas. Forman una biblioteca sin igual del pasado. El geólogo James Hayes es el pionero en el análisis de las muestras de sondeo marino. La interpretación de estos antiguos registros es un hito en la climatología. Aunque el hecho de que las edades de hielo habían ocurrido fue descubierto al estudiar la geología de las superficies continentales, los continentes no muestran un buen registro de las secuencias de los avances y retrocesos de las grandes capas de hielo. Esto se debe simplemente a que las superficies de los continentes siempre están siendo erosionadas, ya sea por la abrasión de las mismas grandes capas de hielo, o por la acción de la lluvia, los ríos y el viento. Las partículas que son llevadas por el agua de los continentes finalmente terminan en el océano, formando lodos en el suelo del océano, como esta muestra. Estas muestras, en contraste con el registro fragmentado de los continentes, contienen el registro completo de largos periodos de tiempo. Las muestras también contienen los restos fósiles de pequeños organismos que vivían en los mares antiguos. Al morir, sus conchas se sumergieron para convertirse en el sedimento del fondo del océano. Capa sobre capa, estas conchas forman un vasto registro del clima cambiante. Los fósiles de las antiguas formas de vida marina son cuidadosamente extraídos de las muestras. Al ser seleccionadas y clasificadas, estas pequeñas conchas empiezan a relatar su historia.
Estas son conchas de organismos microscópicos, conocidos como radiolarios. Cuando vivían estas criaturas, estaban delicadamente adaptadas a la temperatura y a la química del agua en que vivían. Al cambiar el clima y al cambiar la temperatura del agua del océano, algunas especies se vieron favorecidas y florecieron. La distribución de radiolarios está relacionada con los cambios en la temperatura del agua del mar. Al registrar los cambios de temperatura, Hayes y sus colegas encontraron un ciclo que concordaba con el que había sido sugerido por Milankovitch. Por lo tanto, cada muestra del océano puede ser considerada como una estación de monitoreo que registra cuidadosamente los cambios en el agua que está sobre ella. Con muchas muestras de todo el mundo, podemos reconstruir los cambios globales en el océano que acompañan a los ciclos de hielo. Al hacer los mapas de los ciclos globales en los mares antiguos y relacionarlos con los ciclos en el espacio, los investigadores han dado un paso más hacia la solución del acertijo de las edades de hielo. Un ingenioso método de análisis revelaría otro ciclo concordante. Además de la temperatura, la química del océano también cambia durante una edad de hielo. Las conchas de los organismos marinos registran este cambio. Al compararlas a través de análisis de isótopos, Hayes puede determinar cuándo ocurrieron las edades de hielo. Cuando los ciclos de los cambios en la temperatura y la química fueron trazados, se descubrió que ambos ciclos concordaban con los que Milankovitch había predicho. Los cambios en la geometría de la órbita de la Tierra son los marcapasos de las edades de hielo. El río Hudson de Nueva York es un sorprendente ejemplo del fenómeno recurrente. Escuchemos a Jens Hayes. Hace 17.000 años más o menos, este valle estaba cubierto por un río de hielo, en vez del río Hudson. En esa época, el hielo de este valle drenaba la gran capa de hielo de Norteamérica, que rápidamente retrocedía hacia el norte. La pregunta que debemos hacernos es si algún día regresará el hielo a este valle. La respuesta a esa pregunta es sí. Porque así como el cambio de estaciones está controlado por la geometría de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, también lo están las edades de hielo. Así como el otoño se convierte en invierno, de igual forma, el hielo regresará a este valle. Si Hayes y sus colegas tienen razón, el planeta se enfrenta a otra edad de hielo que podría llegar a su apogeo dentro de 100.000 años. A 1.300 kilómetros del Polo Sur se encuentra Vostok, una de las estaciones de investigación de la Unión Soviética en la Antártida. Vostok, que ha registrado la temperatura más fría en la Tierra, se halla en la parte más gruesa de la capa de hielo de la Antártida. La llegada de un avión de transporte norteamericano no es frecuente. En este avión llega el glaciólogo francés Claude Lorius, que está aquí para compartir la celebración de un evento histórico. Voy a tratar de decir esto. Nosotros, Entendemos. los rusos y los americanos, somos dos pueblos hermanos. Salud. 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 En 1979 los soviéticos comenzaron un ambicioso proyecto. Su meta, hacer una perforación a través de la capa de hielo de la Antártida de 4 kilómetros de espesor. La técnica para perforar el hielo polar fue desarrollada primero en Groenlandia. En el hielo se encuentra una letanía de estaciones sin fin, ya que las capas de nieve han sido comprimidas durante decenas de miles de años. De las muestras de hielo, los científicos esperan aprender más acerca del clima que ha regido en el planeta Tierra durante la mayor parte de los últimos 1.000 millones de años. La muestra de Vostok, de 1,5 kilómetros de largo, es única. Contiene 150.000 años de la historia de la Tierra, desde el principio hasta el fin de la última edad de hielo. Claude Lorius pasará los siguientes 3 meses seccionando y preparando cuidadosamente la muestra para ser enviada a Francia. En el Instituto de Glaciología de Grenoble, él comenzará el largo y cuidadoso análisis. Buenos días. La muestra de Vostok ha sobrevivido al viaje al otro lado del mundo y aún aquí sigue siendo extremadamente frágil. Aún la más mínima alteración puede destruir su valor único como registro del clima.
Para proteger la muestra, el laboratorio es esterilizado y mantenido a temperaturas por debajo del punto de congelación. Para eliminar la contaminación causada durante la perforación, solo el centro de la muestra se usa para el análisis. Cada capa es como la página de un diario. Una simple rodaja muestra nuevos detalles. Atrapados en el hielo hay polvo y cenizas, un indicio de la acción de volcanes ya extintos. Y algo aún más fascinante, hay burbujas de gas, soplos de un aire antiguo. Visto bajo la luz polarizada, el hielo se convierte en un caleidoscopio de forma y de color. Entre estos pequeños cristales existe todo lo que se necesita para determinar las temperaturas y la química de la atmósfera durante la última edad de hielo. Uno de los descubrimientos más interesantes es el registro de dióxido de carbono en la atmósfera del pasado. La muestra ha confirmado que el nivel de dióxido de carbono durante la última edad de hielo era significativamente más bajo de lo que es hoy. Pero la causa de esto se desconoce. Para Claude Lorius hay algo aún más importante. Si queremos entender los cambios actuales en el medio ambiente terrestre para ser capaces de predecir las condiciones futuras, creo que primero es muy importante establecer cuáles fueron los cambios en el pasado para tratar de entenderlos y explicarlos. Creo que esto es una necesidad si queremos hacer proyecciones a futuro. Aunque el avance y retroceso del hielo parece inevitable, el clima de la Tierra ha permanecido sorprendentemente templado durante miles de millones de años. Ahora los científicos han descubierto otra paradoja. Parece que nuestro antiguo Sol alguna vez fue más pequeño e irradiaba menos calor que actualmente. Si el Sol hubiese sido más débil, la nieve se habría acumulado gradualmente y el planeta se habría vuelto cada vez más frío. Finalmente, los océanos se habrían congelado y la Tierra se habría convertido en un brillante planeta de hielo. Pero no hay evidencia de esta teoría. El agua líquida, la base de la vida, ha existido en la Tierra durante casi toda su historia. Una clave para este misterio puede ser encontrada a millones de kilómetros del planeta Tierra. Cuando las primeras sondas fueron enviadas a Venus y a Marte, descubrieron atmósferas hostiles y muy diferentes a la nuestra. Venus es caliente y nocivo. A casi 485 grados en la superficie, sus rocas brillan al rojo vivo. Este clima de invernadero existe porque las nubes espesas y ácidas contienen una extraordinaria cantidad de dióxido de carbono. Como el cristal de un invernadero, el dióxido de carbono atrapa el calor e impide que escape al espacio. La atmósfera de Venus contiene unas 300.000 veces más dióxido de carbono que el planeta Tierra. Si hace mucho tiempo Venus tuvo agua líquida, se consumió en la atmósfera de este mundo infernal. En el extremo opuesto se encuentra Marte, un planeta congelado. Un mundo de volcanes masivos. Su paisaje es el testimonio de la violenta actividad que alguna vez debió haber enviado suficiente dióxido de carbono a su atmósfera para calentar el planeta. La árida superficie de Marte sugiere que una vez fue lo suficientemente cálido para que el agua líquida forjara profundos cañones y valles y esculpiera grandes planicies. Pero de alguna forma Marte perdió su antigua atmósfera. Su agua líquida desapareció y lo que queda es un planeta helado y diezmado. Si Venus es un invernadero que no puede enfriarse, Marte es un mundo que no puede calentarse. Mundos extremos de fuego y de hielo. En órbita entre Venus y Marte está la Tierra, ni muy caliente ni muy fría. Tiene una atmósfera con la cantidad exacta de dióxido de carbono para que la vida florezca. A diferencia de Venus y Marte, la superficie de la Tierra cambia constantemente.
erosionada por el viento y el agua y desgarrada por poderosas fuerzas en su interior, el carbono almacenado en la Tierra es reciclado continuamente a través de la Tierra, los océanos y también la atmósfera. Aún la vida tiene un importante papel en el ciclo. Este dinámico proceso ayuda a controlar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra y parece resolver el misterio de nuestro antiguo Sol. Si había más dióxido de carbono en nuestra atmósfera primitiva, pudo haber atrapado el calor suficiente para mantener caliente al planeta. Los científicos creen ahora que los cambios abruptos en el dióxido de carbono pueden causar cambios repentinos en el clima y tal vez influir sobre las edades de hielo y, como Venus y Marte, crear mundos radicalmente diferentes. La comprensión del papel del dióxido de carbono está entre los grandes descubrimientos de la ciencia moderna. Existe una nueva urgencia, la de entender el papel del dióxido de carbono en la vida del planeta Tierra. Desde la llegada de la civilización, y particularmente en la era industrial, el hombre ha inyectado enormes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera al quemar carbón, petróleo y gas. Las técnicas de deforestación de cortar y quemar para crear campos para cultivos liberan aún más dióxido de carbono. Una bomba de tiempo parece estar activada en nuestra atmósfera. El clima de la Tierra se mantiene solo cuando la cantidad de energía solar absorbida por el planeta es igual a la cantidad que regresa al espacio. Al aumentar el dióxido de carbono, retrasa el escape de energía. Como un invernadero, la atmósfera baja de la Tierra se calienta. El Observatorio Mauna Loa en Hawái es un laboratorio ideal para el muestreo de la atmósfera de la Tierra. Aquí, en 1958, Charles Keeling, del Instituto Scripps de Oceanografía, desarrolló un método para medir el dióxido de carbono. Desde entonces, el dióxido de carbono ha aumentado en un 9%. A este ritmo podría duplicarse en el próximo siglo y elevar la temperatura promedio de la Tierra de 2 a 6 grados centígrados. Ese calentamiento global podría llevar al cambio más radical en el clima de la Tierra desde la última edad de hielo. Un cambio mucho más grande que cualquiera que haya experimentado la humanidad. Las predicciones del calentamiento son muy discutidas, pero todos estamos de acuerdo en que estamos haciendo un gran experimento con nosotros mismos y con nuestro planeta. Los resultados de un potencial calentamiento por dióxido de carbono podrían finalmente ser vistos aquí. Desde el Año Geofísico Internacional en 1958, la Antártida se ha convertido en un laboratorio natural donde la dinámica del hielo es analizada por científicos de todo el mundo. Aquí el calentamiento global podría presentar una amenaza especial. La mayoría del continente antártico está cubierta por hielo de casi 3 kilómetros de espesor. Gran parte de él descansa no sobre tierra, sino sobre el océano. Es inestable y susceptible al movimiento. Los científicos se preguntan, ¿podría la Antártida perder su hielo? Analizan hasta el más pequeño cambio en la vasta y compleja capa de hielo. Hacen mapas de campos de grietas, grandes ríos congelados que lenta, pero constantemente fluyen en la plataforma de hielo Ross, un trozo de hielo flotante del tamaño de Francia. La plataforma Ross actúa como un tapón, detiene la enorme masa de hielo que cubre el oeste de la Antártida. El calentamiento podría causar que la orilla de la plataforma se desintegrara y la barrera que detiene a la inestable capa de hielo del oeste de la Antártida quedaría destruida. Si la capa de hielo del oeste de la Antártida se desplomara y se derritiera, el nivel del mar podría aumentar constantemente hasta unos 6 metros para cambiar drásticamente la geografía del planeta Tierra. Venecia, la joya del Adriático. Surcada por canales que forman sus calles, con frecuencia se inunda a causa de las tormentas cuando hay marea alta. Si el dióxido de carbono calentara la Tierra lo suficiente, dichas inundaciones podrían convertirse en normales.
Aún un pequeño aumento en el nivel del mar podría causar trastornos. Si la marea fuera más alta, las oleadas de las tormentas amenazarían las costas cada vez con mayor frecuencia. Finalmente, las ciudades tendrían que protegerse con diques y barreras, como las que Londres ha instalado a través del Támesis para protegerse de las oleadas de las mareas que ya la amenazan. Pero los países populosos situados en planicies costeras, justo arriba del nivel del mar, son los más vulnerables. En 1970, 300.000 personas murieron durante el devastador oleaje de una tormenta que azotó Bangladesh. Un clima más cálido podría cambiar las temporadas de cultivo y hacer las regiones templadas más secas. Los graneros del mundo podrían cambiar. La Unión Soviética podría reemplazar al medio oeste de Estados Unidos como el principal productor de granos del mundo. En países que dependen de la irrigación, el calentamiento podría ser devastador. Climas más calientes y secos podrían poner aún más presión sobre regiones que ahora son áridas. Las áreas desérticas se extenderían. Aquellas que dependen de los ríos para su consumo de agua podrían experimentar penurias. El río Colorado, que proporciona agua a los estados norteamericanos del desierto, pierde 2/3 partes de su caudal a causa de la evaporación. La elevación del dióxido de carbono también serviría como un fertilizante global para las plantas verdes que viven de él. El crecimiento explosivo podría alterar el equilibrio ecológico que ha evolucionado a través de miles de millones de años. Sabemos que el clima da forma a la vida. Solo podemos adivinar el impacto que tendría sobre la vida, un cambio rápido e importante en el clima global. Aún hay gran inseguridad acerca de las consecuencias de un calentamiento global. Algunas de ellas indudablemente serían benéficas, pero otras serían perjudiciales. Las consecuencias de un calentamiento por dióxido de carbono son tan importantes como para ser consideradas el desafío más urgente en la investigación climatológica moderna. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, el meteorólogo Warren Washington diseña experimentos llamados modelos climáticos que simulan la atmósfera de la Tierra. Esta es una de las computadoras más rápidas del mundo. Es capaz de realizar 100 millones de operaciones por segundo. Podemos hacer cosas que no podíamos hacer hace 10 años en la computadora. Por ejemplo, somos capaces de generar un modelo de computadora de la atmósfera que simula los vientos, las temperaturas, las presiones, la lluvia, la nieve en más de 22.000 puntos en todo el mundo. Simular la dinámica de la atmósfera de la Tierra es una tarea compleja. La Tierra, los océanos, el hielo polar y aún la vida pueden influir en el clima. Factores externos como cambios en la radiación del Sol pueden complicar aún más el modelo. La enorme velocidad de la computadora manipula los muchos factores del clima. La Tierra simulada es encendida y pasa por algunos días en la computadora para predecir el tiempo o por años para predecir el clima. Al cambiar los factores del modelo climático, los científicos en Boulder pueden llevar a cabo pruebas que no es posible hacer en la realidad. Analizan las situaciones que podrían revelar las causas de un cambio climatológico global. El climatólogo Steve Schneider usa modelos para examinar los posibles impactos de un calentamiento por dióxido de carbono. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué sirven los modelos? ¿Por qué los necesitamos para la predicción futura del clima? Bueno, si queremos adivinar lo que va a suceder en el futuro, necesitamos estimar qué tanto gas de invernadero están generando los humanos y después cómo eso va a afectar el clima. Si no tenemos un modelo físico, una tierra gemela, si quieren, a la que podamos contaminar añadiendo gases de invernadero para luego ver qué sucede. Otro modelo que podemos construir y que puede decirnos lo que pasará en el futuro es un modelo matemático que construimos y hacemos funcionar en la computadora. Tomamos este modelo y describimos en él el clima actual, es decir, simulamos el clima actual. Entonces añadimos gases de invernadero que los humanos han generado al modelo y le preguntamos cómo ha cambiado el clima. Lo comparamos y tenemos una idea de lo que el futuro puede depararnos si añadiéramos esa clase de gases. Mientras que algunos científicos especulan sobre el futuro del dióxido de carbono en la atmósfera, otros hacen pruebas con un interesante modelo del clima en el pasado. Hoy esta región semiárida es parte del Parque Estatal de Pueblo, Colorado. Pero cuando los dinosaurios reinaban en la Tierra, estaba cubierta por agua.
buscando entre las antiguas rocas alguna evidencia de mares antiguos, se encuentra el geólogo Eric Barron. Estas rocas datan del período Cretácico, hace unos 90 millones de años. Las características de estas rocas y de los fósiles que encontramos en ellas nos dicen que esta área estaba cubierta por un amplio mar poco profundo. El mar se extendía desde Colorado hasta Kansas y del Golfo de México a la cuenca del Ártico. Si vemos los fósiles, vemos que son característicamente marinos. Indican que el clima era mucho más cálido de lo que es hoy. En un lugar como Groenlandia encontramos fósiles de lagartos. Y a menos que tuvieran pelo, los climas deben haber sido mucho más calientes que hoy. Los fósiles en las rocas nos hablan de un lugar en agudo contraste con el medio ambiente casi desértico del este de Colorado en la actualidad. Hace 100 millones de años, los dinosaurios vivían aquí, en lo que debió ser un exuberante mundo tropical. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Eric Barron usa un modelo de computadora para averiguar qué pudo haber causado ese calentamiento en el pasado. La posición de los continentes está ajustada a la época de los dinosaurios y se añaden otros factores climáticos para crear una Tierra antigua. Barron sabe cómo era entonces. Debe averiguar por qué. La geografía del Cretácico almacenada en esta computadora es evidentemente muy diferente de la geografía actual. Vemos, por ejemplo, a Australia unida a la Antártida, India en el hemisferio sur y evidencias de inundaciones, por ejemplo, aquí en Norteamérica. Su primer indicio parecía venir de un nuevo entendimiento de la corteza movediza del planeta, de la tectónica de placas. Los científicos han descubierto que la superficie de la Tierra está resquebrajada y rota. En medio de los océanos hay una cordillera submarina donde un rama de fuego comienza la creación de la corteza de la Tierra. Rocas calientes del interior suben y extienden el suelo marino a ambos lados. Con el paso del tiempo, el resultado es el movimiento de los continentes de la Tierra a través del globo. Es difícil imaginar un cambio más drástico en la superficie de la Tierra que el que vemos aquí. Lo más increíble es que cuando incluimos este cambio drástico en la geografía del Cretácico, en un modelo climático, logramos solo una tercera parte del calentamiento necesario para explicar los climas cretácicos. ¿Qué causó la mayoría del calentamiento? En los lugares donde se crea el suelo marino, los exploradores que viajan en sumergibles han descubierto aberturas que escupen gas y dióxido de carbono en el océano. Los gases de las aberturas finalmente escapan y se convierten en parte de la atmósfera. En otras partes, el suelo marino es devuelto al interior de la Tierra a lo largo de las zanjas profundas del océano. Al hundirse el suelo marino en el interior de la Tierra, se derrite. El carbón, atrapado en los sedimentos durante millones de años, sube a la superficie y estalla en violencia volcánica, enriqueciendo una vez más la atmósfera. Al aumentar la cantidad de dióxido de carbono en su modelo, Barron puede explicar el calor extremo del período Cretácico. Si el modelo es exacto, las rocas del este de Colorado deberían revelar amplia evidencia de actividad volcánica. Dentro de estas mismas rocas del Cretácico encontramos la evidencia de un aumento en el vulcanismo que debió aumentar los niveles de dióxido de carbono durante el Cretácico. Cada una de estas capas amarillas representa la lluvia de cenizas de una erupción volcánica. Como pueden ver, hay múltiples capas. Alrededor del globo encontramos evidencia similar de aumentos sustanciales en la actividad volcánica durante el Cretácico. Descubrimos que la localización de los continentes y las inundaciones son parte de la explicación del calentamiento del Cretácico. Una combinación de todos los datos y de los resultados de los modelos climáticos nos sugieren que un efecto de invernadero puede ser importante para explicar el calor extremo del Cretácico. Probablemente sucedió muchas veces en el pasado, y si sucedió en el pasado, sucederá otra vez. Ahora los científicos han añadido un nuevo capítulo a la historia del dióxido de carbono. Pat Zimmerman es un químico atmosférico que estudia a las termitas. En estado natural, su población permanece estable, pero Zimmerman cree que la tala acelerada de bosques y pastizales puede conducir a un aumento exagerado en la población que bien podría influir en el clima mundial.
Es posible que haya 3/4 de tonelada de termitas por cada ser humano sobre la Tierra. Pensamos que la población global de termitas está aumentando. Una superficie de bosques del tamaño de Connecticut es talada cada año. Y al ser talada, el ecosistema se ve gravemente alterado. Se suprime una parte importante de la cadena y los depredadores son suprimidos. Y eso permite que la población de termitas vaya en aumento. Criaturas de la antigüedad, las termitas han habitado la Tierra durante 100 millones de años. Estudiadas a fondo en su compleja estructura social, Zimmerman ahora estudia a las termitas en relación con el metano, uno de los varios gases de invernadero, como el dióxido de carbono. El metano se ha duplicado en los últimos 150 años, y los científicos están preocupados por su impacto a largo alcance. Para medir la cantidad de metano que puede producir una termita, los insectos son colocados en un frasco junto con un pedazo de madera. Cada frasco está unido a un instrumento que detectará la cantidad de madera que es convertida en metano. El alimento principal de las termitas es la celulosa que se encuentra en plantas y árboles. Pocos animales pueden digerirla, pero las termitas han desarrollado una de las relaciones simbióticas más eficientes en la naturaleza. En el interior de su sistema digestivo se encuentra un enjambre de microbios que secretan una enzima que transforma la celulosa en azúcar. El azúcar es entonces absorbida por las termitas. Un subproducto de esta transformación química es el metano. Aunque este experimento parece bastante simple, nunca antes se había hecho. Desde hace 50 años se sabe que las termitas pueden emitir metano, pero no se tenía la capacidad de cuantificar las emisiones. Y nadie se dio cuenta de que había suficientes termitas en el mundo como para que esa emisión pudiera afectar potencialmente la química de la atmósfera. Los resultados de la investigación de Zimmerman son interesantes, pero la evidencia también sugiere que el metano va en aumento en otras cosas, como los bananos y el ganado, y el aumento en los cultivos de arroz. Pero el metano es uno de los gases de invernadero que ahora influyen en el clima de la Tierra. Si esos gases continúan aumentando, podrían duplicar el efecto de calentamiento del dióxido de carbono a principios del próximo siglo, en forma mucho más rápida y alarmante de lo que se pensaba anteriormente. Aunque la investigación está en sus fases iniciales y aún es discutible, no hay duda de que nuestro planeta y su clima serían completamente diferentes si no fuera por las actividades de las fuentes biológicas. Nuestra Tierra es un delicado equilibrio entre la atmósfera y nuestra biosfera. Las emisiones de las termitas demuestran cómo un solo organismo tiene el potencial de afectar nuestro clima. En la década de los 90, los científicos esperan tener pruebas definitivas que demuestren si la tendencia actual al calentamiento es más grande que las fluctuaciones normales que observamos en el clima. Escuchemos al climatólogo Stephen Schneider. Las ciencias climatológicas se enfrentan a un gran reto. ¿Cuándo vamos a tener un entendimiento global del sistema climático? ¿Cómo cambiará y cómo hará impacto sobre la gente del resto del planeta? El problema es que sabemos que los gases de invernadero aumentan, que pueden tener un efecto global. No es nuevo pensar que podría haber problemas ambientales. Eso data de décadas, de hecho data de siglos. El smog de Londres es un buen ejemplo, pero era algo local. La lluvia ácida es algo bien conocido, pero tiende a ser regional, lo que hace del efecto de invernadero algo único, interesante y de hecho perturbador, es que tanto global como potencialmente es de larga duración. Tenemos modelos climáticos, nos dan una esfera de cristal si quieren, pero no son perfectos, la esfera está sucia. Y la pregunta más difícil es qué tanto hay que limpiar el cristal antes de actuar con relación a lo que queremos ver dentro. Por primera vez, el hombre puede representar un papel siniestro en el clima futuro del planeta. Aunque el cambio en el clima parece inevitable, los que determinan aún no son comprendidos, la especie humana es la principal protagonista del drama. Hoy, nuevos instrumentos y tecnologías ayudan a los científicos a reunir las piezas del rompecabezas del clima. Ahora hemos comenzado a entender los factores que influyen en el clima del planeta. Hemos descubierto el registro de un pasado espectacular, revelado en las rocas de la Tierra, sus océanos, el hielo y el aire. Y aún en su vida. Hemos visto las devastadoras edades de hielo transformar la Tierra, y también climas tropicales en lugares ahora fríos.
Hemos viajado al espacio y encontrado indicios de nuestro futuro. ¿Podría la Tierra convertirse en un mundo de fuego o en un mundo de hielo? Una nueva era de exploraciones ha descubierto una Tierra que ha cambiado en el pasado y que cambiará en el futuro. ¿Qué tanto y cuándo? Son preguntas que permanecen sin respuesta en el complejo rompecabezas del clima del planeta Tierra.